ojalá no vuelvan a subir. Ese es el tema. ¿Habría una estabilidad de los precios? Vamos a analizar todo esto, el tema de la canasta básica también, y vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. A ver, la situación con la canasta básica de alimentos, ¿qué le parece cómo ha estado hasta ahora? ¿Es lo esperable? ¿Es lo esperable con los resultados obtenidos? ¿O aún así no es tanta la disminución? ¿Cómo lo analiza usted? La verdad es que un poco en la línea de lo que esperamos, ¿no? Los precios van cayendo, en línea un poco con lo que hemos observado de la inflación, ¿verdad? Que ha venido cayendo sostenidamente desde el último año, desde diciembre del último año. Entonces la verdad es que está en esa línea, está en la línea de una disminución, no tan fuerte como la que uno podría esperar, pero sí observamos que por lo menos tiene una tendencia a la baja que es bastante importante, fundamentalmente para las familias de menos recursos. Usted lo decía cuando empezamos a ver un IPC un poco más bajo, ya también siguiendo la tónica de lo que es la disminución de varios valores. Deflación no iba a haber, sí un escenario de estabilidad. Y ahí para que la gente lo vaya entendiendo, hoy día tenemos pequeñas bajas. Algunos dirían, bueno, estamos teniendo bajas de los precios. Otros dicen, no, las bajas tienen que ser pronunciadas para que sean derechamente una deflación, si se quiere. ¿Cómo es ese escenario de deflación y finalmente con todo lo que ha ocurrido en el último tiempo? ¿Cree que va a suceder en el futuro o la verdad es que estamos en un escenario de estabilidad? No, la verdad es que seguimos estando en un escenario inflacionario. Ya. La inflación está cayendo menos de lo que observamos el año anterior, pero seguimos teniendo inflación del 9,9%. Efectivamente, lo que observamos es que llegamos a tener casi un 14%, por tanto ha venido cayendo, está creciendo en los precios a una velocidad menor, pero los precios siguen creciendo, por tanto estamos muy lejos de tener un proceso de deflación. Entonces, lo que estamos observando ahora es que los precios están cayendo, o sea, perdón, los precios están subiendo, pero a una menor cantidad. Entonces, la verdad es que observar precios menores a los que observamos hace un año atrás es una situación bastante compleja. Yo creo que, tal como decía en la nota, los precios van a tender a estabilizarse y no creo que uno debiese esperar que los precios cayeran en comparación en general, ¿no? En comparación a los precios que observamos el año pasado. Y entonces, ¿por qué sucede esta disminución de la canasta básica? ¿Es elementos, por ejemplo, cruzados entre transporte? ¿Es porque tal vez la estacionalidad demanda que hay algunas verduras y frutas que van a bajar mucho más, otros productos que también por la temporada debiesen bajar en esta época? ¿O de verdad hay una afección justamente de la economía que está ayudando al bolsillo? No, efectivamente hay cosas, tal como decía el ministro en la nota, ¿no? Hay elementos internacionales, como por ejemplo los precios internacionales de los alimentos han venido cayendo. Recordemos que llegaban a crecer un 40-50% durante los últimos años, entonces por tanto han venido cayendo los precios. A eso además debemos sumar, ¿verdad?, la caída en el precio del dólar, donde efectivamente observamos efectos internacionales, pero a su vez hay efectos nacionales como la estacionalidad. Si uno analiza la canasta básica, cuáles son los precios que más cayeron, tienen que ver fundamentalmente con frutas y verduras, que normalmente en invierno van a tender a aumentar sus precios, ¿verdad? Entonces, hay un efecto nacional y hay un efecto internacional también, pero insisto, no debiésemos esperar que esto se prolongara, que siguiéramos viendo números negativos a lo largo del año. Hay también otro escenario, y ahí le quiero consultar si tiene relación o no. El consumo de los chilenos en Argentina, en Mendoza, o si algunos incluso viajan tal vez a Buenos Aires. ¿Eso podría afectar o podría haber afectado la oferta también en nuestro país con menor consumo del producto que se vende acá versus también gente que va a vender? E incluso van a Argentina y se traen para vender, ¿eso tal vez pudo haber ayudado en algo o podría ayudar también en el futuro? No, la verdad es que en general debería ser efectos marginales, ¿no? Ya. No hay, tendría que ser mucha la cantidad de las importaciones en general para que realmente afectara los precios nacionales. Hoy día lo que observamos en la cadena tiene que ver fundamentalmente con los efectos que mencionábamos anteriormente, es decir, efectos de la caída de los precios internacionales, efectos en la caída del dólar interno y además de eso algunos efectos estacionales que hacen que algunos precios vayan cayendo. Y lo más relevante es que los precios que han venido cayendo son precios de los alimentos, que precisamente los que más crecieron durante el último año. Pero en este caso, lo que tú mencionas de las compras que se están desarrollando en Argentina son muy marginales. Si bien es cierto que nos parece que es mucha la gente que va y que están trayendo cosas, en términos agregados representan números muy bajos
en comparación con la demanda y oferta nacional. Tal vez va a parecer un poco político, pero también hagamos la comparación con Argentina. Por el tema de lo beneficioso que sale para las personas que viajan, muchos dicen, ojo, en Argentina hay una fijación de precios de la canasta básica que tienen allá, o al menos un subsidio directo a los precios. Y hay un tema muy importante. En Chile se ha hablado mucho de esa idea también. En algún momento se habló de fijar precios, en otra de subsidiar a los productores. ¿Cómo lo ve usted? O derechamente las materias, por ejemplo, el bolsillo familiar electrónico, ¿es la vía correcta para ayudar a esas personas que más lo necesitan para poder comprar los alimentos que se requieren justamente que está dentro de la canasta básica? Sí, si bien es cierto que se están controlando algunos precios en Argentina, debemos observar que tienen una inflación cercana al 100% y se espera un 120% para el presente año. Por tanto, no es precisamente un ejemplo en el que podamos considerar como control de precios. Efectivamente, tal como tú mencionas, y lo hemos conversado anteriormente, yo creo que la mejor forma hoy día es lo que está haciendo el gobierno. Efectivamente, sabemos que la inflación afecta, ¿verdad?, tanto a los mercados financieros como a las familias más pobres. En este caso, lo que está haciendo el gobierno es eh, desarrollar una política, ¿verdad?, para que las personas más pobres puedan afrontar este aumento en los precios. Me parece que la política que ha desarrollado el gobierno durante el último año es la más favorable y es lo que más se acerca a una situación ideal. Se podría hablar también, y allí Rodrigo, justamente por lo que usted ha sugerido o lo que ha dicho, de que esta es la vía correcta, se podría tal vez también hablar de buscar un subsidio, una ayuda a las empresas que tal vez suban los sueldos y justo que estamos hablando ya también del sueldo mínimo para combinar un poco esos temas y que ayuden también en poder solventar la canasta básica, para que se suban los sueldos, sobre todo un tema también importante, porque en el último tiempo se ha hablado del sueldo mínimo, pero no de los sueldos que están fijados por las empresas, que están más allá del sueldo mínimo finalmente y que no se han modificado tanto en el último tiempo. La verdad es que ese es un asunto más complejo, ¿no? La verdad es que normalmente la política se establece hacia los salarios mínimos y los salarios que están sobre el salario mínimo, la verdad es que se van ajustando en tanto oferta y demanda. Y hoy día el gobierno ha generado una política de ayuda para precisamente favorecer a aquellas partes o ayudar en realidad a aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen que pagar los sueldos mínimos para poder llevarlo a un sueldo de 500.000 pesos. Por tanto, la verdad, yo creo que se hace muy difícil poder generar un subsidio extra para aumentar los salarios de aquellas personas que están sobre el sueldo mínimo. La verdad es que es muy complejo por desarrollar ese tipo de política. También volviendo ahí al tema de la canasta básica, parte de también otros datos que se dieron a conocer son la línea de la pobreza y la línea de la pobreza extrema. La línea de la pobreza, que es que no cuentan con los ingresos suficientes para solventar los gastos de la canasta básica, quedó en 220.301 pesos. Es la canasta básica de alimentos y los bienes no alimentos. La línea extrema quedó en 146.867 pesos. Ese escenario no solo nos habla de chilenos, sino que también de personas extranjeras, con un conflicto que se ha estado desarrollando sobre todo en los últimos meses y no tal vez en el último año. Se ha buscado tal vez volver a las personas que están de manera irregular en nuestro país a sus países de origen. Ha faltado tal vez, usted viéndolo desde el punto de vista económico, una ayuda a esos grupos justamente que además están alineados en esta pobreza, en esta línea de la pobreza y la línea de la pobreza extrema, o la verdad es que a su juicio lo ha hecho bien el Estado, digámoslo en su conjunto, para poder ayudar a esos grupos. Yo creo que el Estado ha actuado de la manera correcta, en tanto que la mayoría de estas personas que cumplen con la reglamentación, con la legislación que pide el país para entrar de manera regular, han podido acceder a los distintos beneficios que otorga el país, Perfecto. evidentemente bajo ciertas condiciones. Son precisamente aquellas personas que han entrado de manera irregular, que no cumplen con las normas, con las normas de entrada, ¿verdad? Son aquellas personas que no pueden participar de los distintos beneficios que está ofreciendo el Estado. Por tanto, creo que de esa manera el Estado tiene que hacer cumplir las reglas, ¿verdad? Y aquellas personas que se beneficien del Estado tengan que, evidentemente, cumplir con sus derechos y también con las obligaciones que esto implica. Ahora, esta modificación también de estos ítems, ¿han ido en concordancia con lo que ha ejecutado el Estado en el último tiempo, esto de lograr combatirla, de que sean precios accesibles? ¿O la verdad es que es poco lo que se puede hacer con también las coyunturas económicas que hemos tenido en los últimos años incluso? La verdad es que es bastante difícil. Yo creo que, insisto,
Yo creo que el Estado se ha desarrollado, ha estado desarrollando políticas que van encaminadas, que van bien encaminadas, que son las correctas en el sentido de que observamos un incremento en los precios, que tenemos que tener unas finanzas públicas equilibradas, ¿verdad? Ser responsable a largo plazo. Es por ello que se están buscando mecanismos, ¿verdad?, para aumentar la recaudación. Entonces yo creo que hay que ir de manera progresiva, generando ciertos derechos, ¿verdad?, pero asegurando esos recursos para que haya un comportamiento fiscal que sea responsable, que es lo que hemos observado como política de Estado, ¿no? Desde los años 90 hacia adelante hemos observado que los distintos gobiernos han tenido un comportamiento fiscal bastante responsable, algunos más, otros menos, pero en general hemos tenido un comportamiento responsable y creo que es uno de los grandes elementos que pueden ayudar a el, entre comillas, éxito del Estado chileno. Rodrigo, yo sé que hablar de un año tal vez es muy anticipado, o tal vez 6 meses también, incluso sea algo atrevido. ¿Cómo ve, hablemos de la situación de la canasta básica? La inflación, usted lo decía, está estabilizada, creciendo, poco pero creciendo aún así. La canasta básica ya lleva 2 meses a la reducción. ¿Cómo lo ve de aquí a un año? ¿Se mantendría en esta reducción? ¿Cree que no se va a mover de este eje? Tal vez definámoslo, ya que está en los 64.000 pesos, ¿no subiría de más allá de 70.000 pesos? ¿O hay que esperar para tal vez unos 10.000 pesos más tenerlos pendientes para esa comida? Lo que nosotros esperamos es que siga cercano a los 65.000, 66.000 pesos de aquí hasta final de año, porque lo que esperamos es que si bien es cierto, va a seguir creciendo, pero debiese crecer a tasas muy bajas en comparación a lo que observamos en los años anteriores. Exactamente por los efectos que mencionábamos anteriormente, ¿no? El efecto del dólar ya va a permanecer constante, pero se espera que muchos de los precios internacionales de los alimentos sigan cayendo. Entonces, y recordar que la canasta básica, gran parte de ella se compone de fundamentalmente alimentos, porque la canasta básica está compuesto por alimentos, ¿verdad?, que ayudan a las personas a que completen un consumo de 2.000 calorías diarias. Entonces, lo que esperaríamos es que hacia final de año, insisto, seguimos proyectando un crecimiento en los precios, pero que este crecimiento sea mucho más acotado al que observamos el año pasado, que tal como mencionaba en algún momento, llegó a ser cercano al 28-29% a diciembre, si lo comparamos interanualmente. ¿Y sería tal vez una fórmula buena, o es posible también, con los años que llevamos también de importación, empezar con alguna producción? Por ejemplo, lo que ocurre en Argentina, que ellos producen el aceite que ha estado bajando, pero aún así sigue caro. ¿Producirlos aquí en el país? O la verdad es que esa situación al corto plazo, un año que es un corto plazo, no se ve posible. Tal vez incluso en 10 años no se ve posible. Lo que pasa es que es muy difícil. Tenemos condiciones topográficas que son muy complejas en comparación, por ejemplo, a Argentina. De hecho, en Argentina hay una discusión al contrario, que ellos dicen producimos muy poco. En algún momento fuimos el granero del mundo y hoy día, a pesar, pasa que a nosotros nos parece que en comparación, nuestra producción en comparación a la de ellos, nos parece muy pequeña, pero efectivamente ellos tienen condiciones topográficas y geográficas que son mucho más favorables que las nuestras. Entonces, la verdad es que hay cierto tipo de bienes que si nosotros los producimos, los costos son demasiado elevados. Por tanto, efectivamente, va a seguir siendo mucho más conveniente poder realizar estas importaciones a pesar de los vaivenes. Tal como hemos conversado nosotros varias veces, estamos los últimos 2 años en un escenario de análisis bien distinto de la normalidad. Exacto. Entonces, es muy complejo poder establecer políticas a partir de los últimos 2 años. Una guerra, una pandemia, son cosas que ocurren muy de vez en cuando. Entonces, desde esa perspectiva, la verdad es que se hace muy complejo que Chile empiece a producir cierto tipo de productos, especialmente productos agrícolas, más allá de los que desarrollamos hoy día. Siempre es bueno tener este escenario en mente porque empiezan las voces de, bueno, empecemos a producir. No siempre es tan fácil, no siempre es tan barato y justamente por eso mismo a veces sale mejor, lamentablemente, para quienes les gusta tal vez la producción nacional, importarlo antes de que generarlo acá. Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Buenas Que noches. esté muy bien, buenas noches.